aguas servidas a en este caso a los ríos, generando pues su contaminación. También es otro tipo de pérdida de cuenca. Vamos entonces con el contenido temático. En el contenido temático tenemos la parte introductoria, bien, hidrosfera, la definición y su distribución de agua en el mundo. O sea, vamos a ver un aspecto general, en realidad, no nos vamos a basar en un caso particular. Ya la próxima semana estaríamos iniciando un caso particular. Tomaremos en cuenta el río, la definición, las partes del río e importancia. Conoceremos también acerca de lo que es el río en el Perú, ya, porcentajes y distribución por vertientes. También ello es importante. Cuenca hidrográfica, definición, elementos y partes. Manejo de cuencas, definición, importancia e impacto humano en la cuenca. Sí, nosotros también somos responsables de cada uno de estos, ¿no? Exacto, Rebeca. Cada uno de los elementos dentro de la cuenca depende del otro. Si yo altero un elemento, el otro también se ve afectado. Por eso hablamos de manejo de cuenca. No nos centramos en el manejo de aguas, por ejemplo, porque estaríamos dejando de lado el recurso suelo, el recurso faunístico, que también es importante. Vamos por acá. Dice, ¿sabías qué? A ver, ¿qué sabíamos? Que el agua es importante regulador del clima. ¿Recordaban ustedes ello? Que el agua es importante como un regulador del clima. ¿Por qué creen que es importante? ¿Y por qué creen que cumple esta función como regulador del clima? Recuerden que nosotros hemos visto el tema de climas en sí, en un concepto general. Habíamos visto acerca de los elementos y de los factores. Y nos habíamos centrado justamente en los factores y dentro de ella encontrábamos un factor conocido como oceanidad. ¿Te acuerdas? Perdón, ya. ¿Y qué hacía la oceanidad? ¿Cuál era la función de la oceanidad? Muy bien, Rebeca, podría ser, ¿no? En este caso también responsable del ciclo del agua, ¿no? Que también veíamos dentro de la condición climática por la evaporización, el vapor de agua dentro del ambiente, también la formación de nubes que posteriormente se van a precipitar, ¿sí? Podría ser válido, o es válido, perdón, pero ¿de qué otra manera? Recuerden que nosotros ya hemos visto, por si acaso, acerca de las condiciones climáticas. Ya hemos hablado del factor oceanidad, continentalidad, altitud, latitud, pero si lo relacionamos con el agua, solamente oceanidad se podría acoplar a este tema. Muy aparte de los elementos como la nubosidad, humedad o precipitación, al margen de todo ello. ¿Mm? A ver, chicos. No estoy preguntando nada distinto, ¿ah? Ni nada fuera de los temas que ya hemos desarrollado en conjunto. Son temas que ya hemos ido nosotros repasando, hemos ido explicando con el pasar de las semanas. ¿Mm? Estamos dejando de lado algunos puntos por lo visto, ¿ah? Tenemos que tener cuidado ahí. Y son preguntas o son puntos que suelen preguntar mucho en el examen de admisión. ¿Ya? Eso ya vino en un examen de simulacro de San Marcos. Preguntaron, el lago Popó, eh, dice, alrededor del lago Popó existe una ciudad, ¿bien? Una comunidad viviendo. Pero esta comunidad, a pesar de encontrarse a una gran altitud, su condición climática o el cambio de temperatura entre el día y la noche no es de manera brusca,
sino que se mantiene su condición climática, su temperatura se mantiene entre el día y la noche. Indique usted cuál es el factor que interviene acá. Ya, altitud no podría ser porque me está diciendo que la condición climática se mantiene, la temperatura se mantiene entre el día y la noche. Ay, bueno, pues como mencionaban al lago Popo, el lago Popo funcionaba como un termorregulador, claro, el lago, pero a ese termorregulador que está haciendo el lago, yo lo conozco como oceanidad. Profesora, pero es un lago. Sí, está bien, pero oceanidad no hace solamente referencia a un océano, también hace referencia a cualquier masa de agua o a cualquier espejo de agua que me permita la termorregulación del ambiente. ¿Ves? Ujú. Exacto, Luz María, exacto. Bien, otra forma como el océano interviene también es con la presencia de las corrientes marinas. Recordemos que las corrientes marinas pueden ser de dos tipos. Pueden ser corrientes frías o también pueden ser corrientes cálidas, ¿no? Y las corrientes frías y corrientes cálidas también generan que el ambiente tenga ciertas características. Tal es el caso de nuestra realidad, el Perú. Gracias a la corriente fría, la corriente peruana, permite pues que tengamos en la costa centro-sur una condición climática subtropical árido, sin presencia de lluvias. Y en la costa norte, por la influencia de la corriente del Niño, que presente lluvias, ¿no? Aguas cálidas, condición climática semitropical y presentan lluvias. Entonces también es importante desde ese punto de vista, ¿te das cuenta? A ver, ¿qué dice acá? Cuando el océano es calentado, almacena parte del calor, liberándolo más tarde. También responde a la incrementando el proceso de evaporización. Acá está también. Ahora, con respecto a los glaciares, o bueno, el agua en realidad, en estado sólido, también genera una termorregulación. Esto también yo te lo había explicado. Por ejemplo, por qué papá, mamá, a veces en verano nos recomienda utilizar ropa clara, ¿sí o no? En verano nos recomienda usar ropa clara y no ropa oscura, porque la ropa clara, claro, permite el reflejo de la radiación solar. A ese proceso de reflejo de la radiación solar sobre superficies blancas o claras se le conoce como albedo. Porque sentimos hoy en día aquellas zonas que tienen ya autopistas o que tienen las famosas pistas, ¿no? Hechas de brea, sentimos calor en estos veranos porque esa pista es de color negra. Entonces, ¿qué hace esa pista? Absorbe toda la energía. Por eso en ese ambiente sentimos bastante calor. Muy distinto si fueran blancas. Toda la energía se reflejaría y no sentiríamos mucho calor como si lo podemos percibir hoy en día, pues. Ujú. Claro, no se recomienda usar ropas oscuras en verano porque generaría que yo tuviera mayor calor. O un claro ejemplo, o quizás por ahí una pequeña prueba que tú puedes hacer. Puedes agarrar, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, ya que el cielo se está despejando, pues el día de hoy colocarte media hora. Si quieres, te pones ropa oscura y te paras media hora debajo del sol, vas a sentir bastante calor. Tanto que en un par de minutos vas a comenzar a transpirar. En cambio, si te pones ropa, en este caso blanca, te colocas debajo del sol, ¿no? Bajo la presencia de la radiación solar y te vas a sentir simplemente, sí vas a sentir calor, pero no vas a sentir tanto calor como si puedes percibir con la ropa negra. Ujú. Eh, en este caso, los glaciares sí, también se considera que son parte de o sea, son considerados como termorreguladores también. Ujú. Ya, va acá. Dice entonces, los glaciares y nevados, al ser superficies claras, tienen mayor albedo. Es decir, la cantidad de radiación reflejada es alta y por lo tanto es menor la radiación absorbida
por la superficie terrestre, provocando una menor temperatura. Por eso se afirma que los glaciares y nevados son reguladores del clima. Bien. Vamos entonces por este otro punto, ya vamos a ver acerca de la definición y la distribución entonces. A ver, ¿qué entendemos nosotros por hidrosfera? ¿Qué es la hidrosfera para nosotros? Muy bien, muy bien Ángel, muy bien Ángel. Podemos decir nosotros que la hidrosfera viene a ser hidro, ¿no? Se va a unir dos vocablos acá, ¿no? Hidro y esfera. Perfecto. Hidro viene a ser referencia a masas de agua y esfera, ¿no? Una esfera de agua. Claro, nosotros en la Tierra tenemos diferentes tipos de esferas. La biosfera, la hidrosfera, zodiosfera, ya no te voy a mencionar la atmósfera, ¿no? Eh, También tenemos por ahí, a ver, la geósfera, claro, exacto. A ver, lo que pasa es que eh, cuando hablamos de hidrosfera, no solamente nos centremos en aguas dulces, sino que están hablando de todas las masas de agua presente dentro de nuestra superficie. Ujú. Claro, ionosfera, ¿no? Una esfera, aparentemente una esfera compuesta de iones. Válido, válido, Ángel. Ya. Bien, entonces, ajá. Exacto, Rebeca. Ese es un buen dato. Bien, chicos, entonces cuando hablamos de hidrosfera, estamos hablando de todas las masas de agua presentes en el planeta que pueden ser parte de los llamados océanos, los llamados lagos, ríos, entre otros. Bien, claro, cuando hablamos entre otros, es que también recuerda que nosotros tenemos vapor de agua en el ambiente y también tenemos aguas subterráneas. También tenemos aguas congeladas. A eso está haciendo referencia que la hidrosfera en el planeta puede estar en diferentes situaciones presentes. Ahora, en un concepto general, o tomamos en cuenta un concepto general, que a pesar de que nuestra superficie, mira, casi las tres cuartas partes de la superficie está cubierta de agua, o un 71% en algunos casos se habla, a pesar de ello, nosotros tenemos muy poca agua que puede ser consumida de manera directa, porque casi la gran mayoría de estas aguas se consideran como aguas salobres. Recordemos que tenemos un 97% de agua salada y solamente un 3% de agua dulce. Acaba la pregunta. ¿Por qué se le llama agua salada? Muy bien, Rebeca. Muy bien, Ángel. Claro. A ver, chicos. Ujú. Bien, Rebeca, bien, Rebeca. Muy bien, Maylin o Maylin. A ver. Ujú. Muy bien, Stephanie. Claro. Nosotros solemos llamarle agua salada porque tiene una alta concentración de sales. Escucha bien, tiene una alta concentración de sales. No es que se le llame salada porque tenga sal o se le llame dulce porque no tiene sal o está reemplazado por alguna sacarosa. No, sino que se le llama dulce porque su grado de concentración de sal es mínima. ¿Listo? De ahí viene el nombre, dulce y salada, ¿ya?
no es por otra situación en particular, ¿ya? Dulce y salada, la diferencia simplemente es el grado de concentración. En algunos casos, algunos autores pueden hablar pues de que el agua salada puede concentrar 35 gramos de sal por litro, ¿no? 35 gramos de sal por litro. Profesora, pero no es mucho. En un litro no es mucho, pero recuerda que en los océanos hay miles y miles de litros. Se le llama agua dulce porque su grado de concentración de sal es de casi 3 gramos por litro. Bien, entonces es mínimo el grado de concentración de sales. Ahora, ¿y por qué eh, encontramos las aguas saladas en los océanos? ¿Por qué no encontramos las aguas saladas en los ríos, por ejemplo? O en los lagos, bueno, existen sí algunos lagos que son salados, pero creo que vamos a tomar en cuenta solamente que existe mayor presencia de lagos de agua dulce, ¿bien? Ríos de agua dulce, y las aguas saladas sobre todo predominan en el océano. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pueden predominar en los ríos o en la zona continental? ¿Por qué en la zona oceánica? ¿Por qué crees? Bien, toma en cuenta lo siguiente. Ya, muy bien, válido, válido, Rebeca. Está por ahí la respuesta. Tomemos en cuenta lo siguiente, chicos. Lo que pasa es que los ríos están en constante movimiento. Bien, los lagos son muchas veces, sus aguas son retiradas por los ríos y también tienen otro río que alimenta el lago. Entonces, lo que tengo en cuenta ahí es que las aguas de los lagos, de los ríos, están en constante movimiento y al estar en constante movimiento, permite que el grado de salinidad sea mínimo, sea mínimo. En cambio, los océanos, como son los receptores, estos no están en movimiento, o sea, me refiero que no tienen ingreso de agua y salida de agua de manera inmediata. Por ello, no tiene movimiento, tomando en cuenta ese punto. Eso ha permitido que esos espacios tengan una alta concentración de sales y minerales. Además, cuando veíamos nosotros la geodinámica externa y explicábamos acerca de la influencia de los ríos, habíamos visto que los ríos generaban el transporte de algunos minerales, ¿no? De algunas sales y algunos minerales que eran dejados también en los llamados zócalos, por ejemplo. No es el único lugar, pero citamos ese espacio. Ello permitía que el grado de salinidad y el grado de mineral, la concentración de minerales sea mayor. Bien, ahí está entonces. 97% de sales, 3% de agua dulce, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora bien, mira, sabemos entonces que un gran porcentaje de agua salada, bien, es lo que predomina dentro de nuestra superficie, y es una pequeña cantidad del agua dulce. ¿Listo? El agua dulce lo encontramos en la atmósfera, lo encontramos en la zona continental predominante ahí, ¿ya? Pero cuando nosotros vemos el proceso del ciclo del agua, ya cuando vemos el ciclo del agua, el agua de la lluvia no suele ser salada, ¿sí o no? Entonces, qué explicación encuentro ahí? ¿Por qué el agua de la lluvia no es salada? ¿Por qué su grado de concentración del agua de la lluvia no es también de 35 gramos por litro? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Ya, muy bien, puede ser la evaporación, pero ¿por qué,
¿Por qué no sucede? Por eso en el proceso de vaporización, recordemos que la evaporación, la mayor evaporación se da en el océano, porque en esa evaporación no se genera pues también la evaporación de las sales. Ah, muy bien, Valeria, muy bien. Y están recordando por ahí su curso de química, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Frank. Ujú. Muy bien, Joel. Muy bien, Stephanie. Muy bien, por ahí también Ángel. Recordemos, muy bien, Grace. Ujú. Muy bien, Rebeca. Entonces, recordemos que cuando se da el proceso de evaporación, las sales nunca se evaporan en conjunto con las aguas, ya que nunca se asocian, solamente se disuelve, pero las partículas de sales siguen dispersas y no se han unido al agua en sí. Yo te había puesto un ejemplo, quizás por ahí, de cuando te pones a servir tu agüita con sal, ¿no? Para tu sopita y te olvidaste de apagar la cocina. ¿Qué pasó? Encuentras, de lo que dejaste es una olla llena de agua, encuentras ahora la mitad, ¿no? Y tú crees que no pasó nada, lo apagas y listo, lo dejaste ahí tranquilo, pensando que no pasó nada. Pero cuando lo vas a probar, ¿no? Se siente salado. Claro, si nosotros dejáramos que esa olla con agua y sal siguiera hirviendo, bien, al final, cuando yo regrese, en la parte inferior voy a encontrar pues a la sal toda seca o quemada muchas veces. ¿Listo? Y el agua que habrá desaparecido por completo. Yo podré recuperar toda la sal que había yo agregado en esa agua dulce, claro. Ujú. Sí, muy bien. Entonces, por eso que en el ciclo del agua no vamos a encontrar en las lluvias o lluvias saladas porque la sal no llega a evaporarse directamente. Bien, ahora, a pesar de que tenemos muy poca concentración de agua dulce, esta se vuelve a dividir. Tenemos un 69% de agua dulce reservada en las criósferas. Claro, en lo que nosotros llamamos los glaciares. Ahora bien, una de las preguntas que te van a hacer a ti es, ¿dónde encontramos la mayor reserva de agua dulce? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Dónde está? Mira, ya creo que sin necesidad de ver lo demás ya podemos sacar nosotros nuestra propia conclusión. Muy bien, en la criósfera o si no hubiera criósfera, casquetes glaciares. Si no hubiera casquetes glaciares, sin casquetes, no, primero casquetes polares o caso contrario, casquetes glaciares. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando tú hablas de criósfera, abarca todo, el todo, todos los glaciares o nevados y también a los casquetes polares. ¿Ya? Pero si quiero ser más precisa, los casquetes polares son los que tienen mayor concentración de reserva de agua, por eso que la Antártida es la principal reserva de agua dulce, por ejemplo, en el planeta. Ujú. Bien, entonces criósfera, ¿ya? La criósfera, 69%. Ahí está, zonas congeladas, como Quelcaya, ¿ya? Que es una superficie glaciar. El segundo espacio donde encontramos la mayor presencia de agua dulce es la napa freática. Napa freática. ¿Qué es la napa freática, profesora? Son las aguas subterráneas, ¿ya? Aguas subterráneas. Bien, ¿cuál es el tipo de pregunta que te pueden hacer con respecto a la napa freática? ¿Dónde encontramos la mayor reserva de agua dulce? En estado líquido. ¿Ves? Cambió la historia, ¿no? La primera pregunta fue, ¿dónde encontramos la mayor reserva de agua dulce? Ah, criósfera. ¿Dónde encontramos la mayor reserva de agua dulce en estado líquido? O bueno, no hay necesidad de decir dulce, porque estamos hablando de la dulce prácticamente para las dos, solamente que van a cambiártelo por estado líquido. ¿Listo? Esa va a ser la única diferencia. Si no me dicen nada, me dicen solamente dónde encontramos la mayor reserva de agua dulce, criósfera. ¿Dónde encontramos la
mayor reserva de agua dulce en estado líquido a napa freática o aguas subterráneas. Y por último, tenemos pues la composición de los ríos y los lagos, que suelen ser considerados también acá el vapor de agua presente en la atmósfera. Sí, también estaríamos considerando ahí, sí, porque no podemos aislar el vapor de agua presente en la atmósfera porque es importante, juega un rol importante en todo este proceso. Entonces, ríos y lagos, el vapor de agua, o como en algunos libros lo vas a encontrar, el porcentaje en la cual el hombre tiene acceso a este recurso es el 1%. Claro, no es en la actualidad ya no es correcto, porque nosotros no tenemos acceso solamente a los ríos y los lagos, también tenemos acceso a la napa freática, ¿ya? Y la napa freática, ¿por qué? Porque hacemos o se han construido pozos. Quizás en el lugar donde tú vives, en el espacio geográfico que estás viviendo, acá en Lima tal vez, o en cualquier otra parte del Perú, cercano a tu casa existe un tanque de succión de agua de la napa freática. Por eso que cada vez que los diversos servicios de agua en el Perú cortan el servicio de hídrico de agua, de distribución de agua, tú sigues teniendo agüita en tu casa. ¿Por qué? Porque se está aprovechando las aguas de la napa freática. Las fuentes de agua dulces están haciendo referencia tanto a los ríos, lagos, o como también considerados en el caso de los lagos, espejos de agua dulce. Se está considerando a todos ellos, chicos. ¿Ya? Ujú. Término fuente es muy amplio. Esto, por si acaso, esta construcción de extracción de las aguas subterráneas es parte de una cultura. Ustedes que llevan su curso de historia, ¿no? Ustedes hablan de las culturas Paraca, la cultura Nazca. Ellos son los que han creado estos ojos de agua en el sur de Ica, ¿no? O en el territorio iqueño. Bien, tenemos también acá otra superficie a la cual tenemos acceso a agua de manera directa sin tener que hacer ningún tipo de trabajo. Son los ríos, como en el caso del río Mala. Bien, ahora concentrémonos en un río en específico y comencemos a describirlo. Bien, recordemos que los ríos es un tipo de escorrentía. Profesora, ¿qué es una escorrentía? Son flujos de agua que se desplazan sobre la superficie, tienen movimiento. Eso es escorrentía. ¿Ya? Eh, en el caso del territorio peruano, esta escorrentía tiene una trayectoria permanente y un flujo de agua también permanente. Tiene un lugar de naciente y un lugar de desembocadura, ¿ya? ¿Puede variar su cantidad de agua? Sí, va a depender de muchos factores, condiciones climáticas, su origen, el espacio geográfico donde se está desplazando, el tipo de actividades que acompañan a este flujo de agua. ¿Listo? Acá nos dicen, los ríos son corrientes de aguas que discurren sobre la superficie terrestre desde la parte más alta hacia las más bajas, pudiendo desembocar en otro río o lago o también pueden desembocar en el océano. Ujú. ¿Por qué es importante el agua? Bueno, pues hablar de su importancia es muy variable. Por ejemplo, el hecho de que proporcione agua a las ciudades, ya nosotros le podemos dar otras funcionalidades. Por ejemplo, es importante para mantener nuestro aseo, ¿no? Es importante para poder cocer nuestros alimentos, para poder lavar nuestros alimentos. Hoy en día, más que nunca, creo que tenemos, en este caso, mayor cuidado por los contagios que todavía se siguen registrando en el país. Profesora, para mantener una mejor limpieza dentro de mi hogar, ¿no? Tratar de hacer la desinfección completa. Exacto, muy bien, Stephanie. Claro, podemos también nosotros hablar como un medio de transporte a los ríos.
Quizás los ríos de la costa no explícitamente funcionen como un medio de transporte, pero sí los ríos de la selva. Ya lo voy a explicar por qué en su momento. Como también por ahí nos estaban hablando Stephanie y Rebeca acerca de la construcción de centrales hidroeléctricas. Ese es un tipo de aprovechamiento, ¿sí? Porque lo que hacen los ríos es que en su caída, en la caída de las aguas, se genera el movimiento de algunas turbinas. Y esas turbinas permiten liberación de energía mecánica que entran a unos transformadores y esos transformadores nos llegan a entregar energía eléctrica. También porque son espacios ecológicos. Puede encontrar en los ríos peces, camarones, entre otros. Aunque acá en la costa hemos generado una alta contaminación y muchos de estos recursos ya se han reducido. Si tú tienes tus abuelitos o tal vez tu papá, ¿no? Te ha comentado que aquellos que ya han vivido cerca de los ríos, Rímaco, Chillón, por ahí por Lurín, bueno, Cañete no, no menciono este río porque este río todavía tiene recursos hidrobiológicos. En el caso del río Chillón, estamos hablando más o menos la década del 70, un poco antes, ¿sí? En ese río, muchas veces las personas iban al río, llevaban su ollita, llevaban un poquito de leña, ya llevaban su arrocito por ahí, ¿no? Su ollita con su arrocito, un poquito de leña, un poco de aceite, e iban al río Chillón y pescaban, sacaban pececitos, y bueno, pues se reunían al lado del río Chillón a hacer una comida familiar con pez fresco, pez de río. Sin embargo, en la actualidad, si nosotros hacemos eso, de irnos al lado del río Chillón, estoy hablando de Lima metropolitana, río Chillón, altura de la zona metropolitana. Hoy en día vamos a ese río con nuestras cañas de pescar y lo único que vamos a pescar ahí es una gran infección por estar expuestos a tanta contaminación, ¿sí? Exacto, ¿ya? Eh, Camarones, también era usual sacarlos en este río. Hoy en día solamente lo podemos encontrar en el río Cañete. Por eso las personas de Lunahuaná, seguro han escuchado este espacio. Lunahuaná es un lugar que se encuentra en la zona de Cañete hacia la altura. Los pobladores han entendido la importancia de la conservación de los recursos que ellos mismos se han exigido el hecho de no contaminar su río. O sea, muy aparte de que tú puedes ir a hacer canotaje, que es un deporte que aprovecha la velocidad de los ríos, tú también puedes ir y disfrutar de camarones fritos o chupe de camarones. Ese es un plato típico de esta zona o lo que te ofrece Lunahuaná a todos los visitantes. ¿Ves? Ah, muy bien, Stephanie. Claro. Entonces, este tipo de deporte, canotaje, no hay necesidad de ser una persona que conozca este deporte en realidad mucho, porque te dan unas pequeñas instrucciones antes de iniciar el deporte y siempre estás acompañado de un instructor, ¿no? Solamente lo único que sí se te recomienda es seguir las indicaciones del instructor para que puedas tener un bonito recuerdo de todo este lugar. Las pirañas también, pues. Eh, en los ríos de la selva encontramos este tipo de pececito. También se consume las pirañas. Quizás nosotros no tengamos costumbre porque no somos parte del entorno, pero quizás acá algunos compañeros sí lo sean de la zona amazónica y ellos puedan, ¿no?, apreciar acerca del sabor de la piraña. También tenemos el paiche, por ejemplo, ¿no? La doncella, que es un pececito que más acceso tenemos nosotros acá en la costa. Los otros pececitos como que es un poco limitado el hecho de tener acceso a ellos. A ver, un instante, por favor. Como me dijeron por ahí hace un instante, el transporte, o sea, ser usado como un medio de comunicación. También en el caso de los ríos de la selva. Ya te voy a ir explicando cuándo hacer transporte, cuándo no, qué características presenta
un río para que pueda tener ese tipo de uso o de utilidad. A ver, chicos, si te preguntan acerca de las partes de un río, ¿cuántas partes conoces y cuáles son? A ver, recordemos que las partes del río puede tomar en cuenta acerca de la naciente. Profesora, ¿y qué es la naciente? Es el lugar donde se está formando, donde se está iniciando el origen, claro, en la formación, ¿no? Sería preciso, sería la formación de un río. ¿Listo? Eh, bueno, a ver, quiero que diferencie dos términos que a veces se confunden. Se confunden mucho por la similitud y por el espacio que se comparte. Cuando te digan naciente, te está haciendo referencia al lugar lugar donde se forma un río. Y cuando te hablen de origen, ya, porque ese es otro término distinto, y acá lo vamos a poner, cuando te hablen de origen, ¿listo? Cuando te hablen de origen es porque te están hablando de cómo, cómo se forma. Por ejemplo, puede ser glaciar, puede ser pluvial, puede ser níveo o puede ser lacustre. Bien, a ver. Quizás por ahí algunos términos usted sea nuevos, ¿no? Glaciar creo que lo entiendes, es por el deshielo de los nevados. Pluvial, porque formado por la lluvia, justamente. Nivio, formado por la nieve, ¿listo? Y lacustre, formado por los lagos, lagunas. En el caso de las lagunas es por filtración, en el caso de los lagos es por mismo hecho de que ellos tienen un río que desemboca desde este cuerpo o este espejo de agua. Bien, entonces ahí está el origen. Es distinto. Y acá donde dice puede ser glaciar o un lago u otro río, eso estaría haciendo referencia acerca del origen. ¿Ya, chicos? Entonces, eso quiero que diferencies. Si me dicen naciente, me están hablando del lugar. Y cuando me hablen del lugar, ¿a qué puedo recordar en ese momento para relacionarlo con el lugar? A ver, vamos acá. Mejor lo voy a hacer en una pizarra alterna, ¿ya? Para que no te confundas. Mejor, mejor. Porque si no, vamos a confundirnos aquí con esta pequeña teoría que tenemos compartida. A ver, acá tenemos, ¿ya? Ujú. Bien, a ver, te había estado hablando acerca del origen, ¿listo? Te había estado hablando acerca de la naciente, que casi comparten un mismo espacio. Cuando me hablen del origen, ya te lo había dicho, ¿cuáles eran los orígenes? Mencióneme al menos una de ellas. Ya, muy bien. Glaciar, muy bien. Ya, glaciar, muy bien. Ya por ahí mencionaron pluvial, perfecto. Pluvial, ya, muy bien. Nivio, muy bien. Nivio, perfecto. ¿Y qué más? Muy bien. Y lacustre, lacustre. Ahí está. Esos son los 4 tipos de origen. ¿Ya? No confundas. El origen es cómo se está formando. Se está formando por el glaciar, por la lluvia, por la nieve o por los lagos, lagunas. Ahora,
Claro, Stephanie, sobre todo ellos son los que forman a los ríos. Ujú, claro. Bien, y si me preguntan por la naciente, me están preguntando por el lugar donde se está formando. Profesora, ¿el lugar no son los glaciares? No exactamente, porque puede estar formándose por la lluvia, pero hay un espacio geográfico en específico donde todo río se forma. ¿Y qué espacio geográfico en específico? Son las zonas altas, pues. Son estas zonas altas, porque estas zonas altas se encargan de dividir hacia dónde se van las aguas. Si se van hacia el lugar donde nosotros estamos mirando o quizás para la zona posterior, para la zona de atrás. A esa línea imaginaria, a esa línea imaginaria nosotros le vamos a conocer como el Divortium Aquarium. Traducido al español, divisoria de aguas. ¿Por qué le llamamos divisoria de aguas? Porque divide las aguas dependiendo hacia qué lugar van a desembocar. Vuelvo a repetir, la naciente se encuentra en las zonas más altas de los ríos. Bien, tenemos ahí origen y naciente. Ahora bien, ¿cuál es la otra parte del río? ¿Qué otra parte del río conocemos? ¿Qué otra parte del río conocemos? Muy bien. Otra parte del río podría ser el caudal. Caudal. Perfecto. ¿Y qué es el caudal? ¿Qué es el caudal? Muy bien. Es el volumen de agua. Volumen de agua. ¿Listo? Volumen de agua. Ahora, cuando hablamos de volumen de agua, cuando estamos hablando de volumen de agua, eh, quiero especificar o vamos a especificar que existe una unidad para medir el volumen de agua, ¿verdad? Dentro de un caudal. O no, la manera de medir el caudal de un río es utilizando la siguiente fórmula, ¿no? Bueno, en cuestiones de que el Zoom no me lo permite, recuerda que es metros cúbicos, ¿ya? Es por cuestión de que el Zoom no me permite utilizar exponentes, metros cúbicos por segundo, ¿ya? Es por ciertas limitaciones que nos da el Zoom, lamentablemente, ¿ya? Pero es metros cúbicos, por favor. Metros cúbicos por segundo. Por ejemplo, el río Rímac, ¿ya? Nuestro río Rímac, presenta normalmente un caudal de 80 metros cúbicos por segundo durante los veranos y a veces llega hasta casi 100 metros cúbicos por segundo durante el verano. En el fenómeno del Niño llegó a 120 metros cúbicos por segundo durante el desarrollo de este evento. Profesor, eso fue mucho, ¿no? Según la historia del río Rímac, no. Fue bastante bajo en realidad para la historia que tiene el río Rímac. En su historia se habla de que el río Rímac ha presentado un caudal aproximado de 400 metros cúbicos por segundo. No, de 600 metros cúbicos por segundo, perdón. Imagínate, ¿no? Si hemos llegado ni siquiera a la cuarta parte y ya nos estaba generando un caos acá en Lima Metropolitana, imagínate si llegáramos a la mitad. Toda la desgracia que se podría ocasionar en Lima, lamentablemente. El río Chillón también incrementó su caudal durante el fenómeno del Niño. Te mentiría exactamente cuánto fue su caudal durante el fenómeno del Niño. No he encontrado, por lo menos no he tenido acceso a ese tipo de información. Pero hablo del río, sobre todo el Rímac, porque esto se encuentra en la parte aledaña a una vía bastante transitada, que estamos hablando de la Panamericana o lo que se conoce como evitamiento en este caso, y esta avenida es bastante transitada para nosotros, tanto de ida y de vuelta. Y si el río Rímac llega a desbordarse, las pérdidas de vidas humanas serían cuantiosas. Serían cuantiosas. Exacto. Bien.
Vamos entonces a continuar por acá. Cuando te hablan de caudal y citamos a estos dos ríos, el río Chillón y el río Rímac, dime, eh, ¿el caudal del río es igual en verano y en invierno? ¿Notamos similitud en verano y en invierno? No, muy bien chicos, muy bien. Muy bien Stephanie, muy bien Rebeca, muy bien Frank, muy bien Jesús. No, profesora, yo no noto una similitud en estas dos fechas. En absoluto son totalmente distintos. Perfecto, son totalmente distintos. Ahí quiero llegar. Lo que pasa es que el caudal suele variar, pero a esas variaciones, o quizás también puede no existir variaciones, aunque no es parte de nuestra realidad, se le conoce como régimen. El régimen es la variación de las aguas de un río, régimen. Tenemos que notar, en el caso de nuestros ríos, acá en la costa, lamentablemente tenemos una predominancia de ríos de régimen de qué tipo. Vamos a por acá mencionar. Tenemos dos tipos nosotros. Vamos por acá, jalamos por acá. Tenemos un régimen, en el caso de la costa es irregular, y en el caso de la región amazónica suele ser regular. ¿Listo? Regular. Ahí está. Ese es el tipo de régimen. Régimen es la variación del caudal, recuerda. ¿Ya? Ustedes como ya saben su curso de química, variación lo representan ustedes como un triangulito, ¿ya? Y caudal se representa con una letra Q. Listo, variación del caudal. Muy bien, Stephanie. Claro. En un régimen irregular, la variación es notoria. En la selva nosotros no notamos, por ejemplo, pero en cambio acá en la costa sí notamos ese cambio. Así que existen dos periodos dentro del régimen irregular. Como ya por ahí tu compañera nos estaba compartiendo, tenemos la crecida y tenemos el estiaje. ¿Listo? Crecida y estiaje. Por si acaso, si me estoy dándole el tiempo de hacer todo esto es porque la próxima clase necesito que lo recuerdes, ¿ah? Ojo, necesito que recuerdes todos estos puntos porque nos permite avanzar. Si no, yo lo dejaría en pausa y la siguiente clase quizás haría una retroalimentación si hubiera tiempo, pero la próxima semana tenemos que hablar de dos cuencas, Amazonas, perdón, de dos vertientes, Amazonas y del Pacífico. Y el tiempo va a ser muy limitado. Estoy ganando tiempo en este punto, por si acaso. Bien, tenemos entonces, como te dije, dos regímenes, irregular y irregular. En el irregular se presentan dos periodos, crecida y estiaje. En el caso de nosotros, acá en la costa, la crecida se presenta entre diciembre y marzo, ya, crecida entre diciembre y marzo. ¿Y por qué será la crecida entre diciembre y marzo? ¿Con qué coincide la crecida entre diciembre y marzo acá en el Perú? Muy bien, la estación de verano. ¿Y qué pasa en el verano? Más lluvias, perfecto. ¿Las lluvias serán acá en la costa? No, muy bien, en la región andina, perfecto, ya. Y estiaje viene a ser la reducción del caudal del río, reducción. En el caso del Perú, en la costa, es entre marzo y diciembre. Por si acaso, acá sí es necesario que recuerdes el orden. El orden va a ser necesario, claro, muy bien. Los meses en los cuales no hay precipitaciones, ¿no? Parte de invierno, o lo que conocemos también nosotros como otoño, y parte de lo que conocemos como primavera, donde son muy pocas las lluvias. Sí, es gran parte del año en la cual no presentamos una reducción del caudal. Y régimen regular es cuando el caudal del río se mantiene, ¿ya? Esto de acá lo voy a borrar porque esto de acá lo voy a presentar. Uy, se borró todo. Se voy a presentar la próxima semana. Solamente voy a dejar esto de acá. Régimen, perdón, acá. Régimen.
Y acá, irregular. Listo. Variación. Estoy dejando eso porque necesito que la próxima semana ustedes lo recuerden. Irregular, voy a poner solamente una palabra clave. Cambia. Regular, no cambia. O se mantiene. Válido, válido, Stephanie. Ya, eso, ahorita llegamos, Rebeca, eso. Ahorita llegamos a ello. También Ángel, varía y no varía. ¿Ya? Ah, ya, para que, por si acaso, estamos hablando del caudal, ¿ah? Ojo, estamos hablando del caudal, ¿ah? ¿Varía o no varía el caudal? ¿Cambia o no cambia el caudal? ¿O se mantiene o no se mantiene el caudal? Por si acaso, estamos acá. Este punto abajo del cauce del río tiene un nombre. ¿Cómo se le llamará? Recuerda, el cauce es toda esta concavidad por donde se desplazan las aguas de un río. ¿Ya? Es toda la concavidad por donde se desplazan las aguas de un río. Pero, ¿cómo se denomina a este punto abajo del cauce de un río? Se conoce como talweg. ¿Listo? Se conoce como talweg. Te van a preguntar, ¿cuál es la parte más baja del cauce de un río? Ah, es el talweg. Boca dura. ¿Qué es la desembocadura? Es la parte final del río. Final del río. Listo. ¿Ves? Ya que estamos dando todo nuestro resumen de las partes de un río. Ahora bien, por ahí vamos a regresar a la diapositiva, si no, no vamos a terminar. Acá está, ¿ves? Naciente dice, ¿no? Acá hay que tratar de adecuar el enunciado, por favor. Se vuelva pues totalmente seco, como lo que sí sucede acá en la costa. Además, ahora sí, esto de acá. Es un río principal. Se encarga de entregarle aguas a un río principal. A este río también se le considera como río secundario. Profesora, ¿pero por qué río secundario? Porque está después del río principal o río primario. ¿Ya? Se llama río principal o río primario. Este río secundario que se está uniendo a este río principal, porque hay ternario, cuaternario, pero solamente vamos a quedarnos con el secundario. A este río secundario que está entregando sus aguas a un río principal, se le llama, o lo vamos a conocer como afluente. ¿Listo? Será conocido como afluente. Es aquel río que entrega sus aguas. También conocido como río tributario. Ustedes, por ejemplo, ustedes han visto en su curso de historia, ¿no? Claro. O en su curso de economía. Claro, en su curso de economía también, ¿no?
cuando vas a pagar los impuestos. Vas y entregas tu dinero porque estás pagando tus impuestos, ¿no? Es una persona, un tributario. Va, de ahí sale el término también. En cambio, si es un río secundario, también este es un río secundario, ¿por qué? Porque está unido a un río principal. Pero este río secundario lo que hace es, en vez de río Rímac, ¿no? El río Guaycoloro, por ejemplo. Y el emisario sería el río Surco, para que tengas una idea. ¿Listo? Para que tengas una idea, acá lo voy a poner, voy a cambiar de color mejor porque no te vas a confundir. Ajá. Ya, este colorcito. Rímac. ¿Listo? El río principal es el Rímac. El río efluente es el río Guaycoloro. Uy, es con la otra I. Guaycoloro. Y como emisor, el río Surco. Ahí está. En el otro caso, Ucayali, listo, uniéndose al río Marañón y teniendo como consecuencia al río, al río Amazonas. ¿Ves? Es diferente, es diferente. Acá el río Rímac sigue siendo río Rímac, no cambia de nombre. En cambio acá, los ríos se han unido y han cambiado de nombre. Vamos, revisamos acá. Entonces, confluencia. Dice, confluencia es la unión de dos o más ríos, pero en la cual se están uniendo ríos principales para formar otro río, ¿no? Principal. Ahora, el curso del río son tres partes. Curso alto, ¿ya? Donde existe mayor pendiente del río. Curso medio, donde ya está perdiendo pendiente, pero se está uniendo a otros ríos, así que incrementó su caudal. Y curso bajo, donde el río ya pierde fuerza. ¿Listo? El río pierde fuerza. Si me dicen curso alto, bueno, podré construir acá algunos reservorios, ¿no? Algunos reservorios. En el curso medio voy a aprovechar la gran cantidad de agua. Puedo desarrollar agricultura, si es que te encuentro espacios donde pueda sembrar, como también puedo construir algunos reservorios en este lugar por la gran cantidad de agua que todavía se presenta. Y en la parte baja voy a aprovechar estas llanuras para construir las ciudades casi cercano a los ríos, no al lado de los ríos, sino a una distancia prudente para aprovechar el agua del río. Y también puedo destinar estos espacios para el desarrollo de agricultura. Si esto fuera más prolongado, podría hasta utilizarlo como espacios de navegabilidad. Claro, Stephanie, en el curso medio y alto puedo concentrar sobre todo centrales hidroeléctricas en el curso medio y alto. Ahora, tipos de desembocadura. Existen dos tipos. Mira, para que lo puedas notar. En esta desembocadura, el río entrega sus aguas de manera directa al mar. A esto se le llama estuario. Acá se ha hecho demasiado zoom, por eso que lo notamos todo el río como sale. Acá está, en esta otra imagen estamos un poco más alejados para abarcar todo el espacio. Acá notamos cómo el río se ha comenzado a ramificar. No está formando efluentes, ¿ah? Sino simplemente en la parte final, porque acá ya está el mar, se ha comenzado a ramificar. A eso nosotros conocemos como delta. A esto se conoce como delta. Es en la parte final, antes de entregar sus aguas al mar, es donde el río se ha ramificado. A ese tipo de proceso se conoce como delta. Entonces, si me preguntan, ¿cuántos tipos de desembocaduras existen? Son dos, estuario y delta. Repito, estuario y delta, dos tipos de desembocaduras. Recuerda eso porque te vamos a preguntar más adelante otro punto. Dice, el agua es abundante en el Perú. Tenemos nosotros el 1,8% de todo el agua que existe en el planeta. Bien.
Y bueno, se concentra sobre todo en la zona de la cordillera de los Andes. ¿En cuál de las tres cadenas encontramos las principales reservas de agua dulce en el territorio peruano? ¿En cuál de las tres cadenas? ¿Recuerdas? Eso ya lo hemos visto en relieve peruano. ¿Cuál de las tres cadenas? ¿Occidental, central u oriental? De manera general, de manera general. ¿Cuál es la cadena más alta? Es la occidental, la que está hacia la costa. Occidental, occidental. Bien, entonces, ¿dónde están las nacientes de los ríos? En la cadena occidental, en el caso del territorio peruano. Ahí está. En el territorio peruano tenemos nosotros tres vertientes. A ver, un instante, por favor. La cordillera de los Andes, a su cadena occidental, tenemos la distribución de tres cuencas. La cuenca, perdón, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca. A cada una de estas vertientes se ha distribuido el agua de manera distinta, siendo la vertiente del Amazonas la que presenta la mayor cantidad disponible de agua. Nosotros de la vertiente del Pacífico continuamos en disponibilidad y la vertiente del Titicaca es la última en disponibilidad. Pero lo curioso de todo esto es que a pesar que la vertiente del Amazonas tiene mayor disponibilidad de agua, tiene la menor concentración de población. Y la vertiente del Pacífico, que tiene menor disponibilidad de agua que el Amazonas, tiene mayor disponibilidad de población. O sea, ¿qué ha pasado acá? Ha habido una mala distribución, no del agua, sino de la población. Claro, el famoso centralismo es el responsable de todo ello. Vamos por la parte de la cuenca hidrográfica. Para entender vertientes, tengo que primero entender qué es una cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica es toda esta unidad territorial. Toda esta unidad territorial. Esta unidad territorial se encuentra delimitada por las zonas altas. Esta zona punteada se conoce como divisoria de aguas. Sí, divisoria de aguas. Bien, entonces si me preguntan qué es una cuenca hidrográfica, es una unidad territorial delimitada por las zonas altas por la cual discurren aguas llegando a un río principal que finalmente drenará sus aguas a un colector común. Ese colector común puede ser un lago, no, bueno, sí, un lago, puede ser también otro río, puede ser el océano, ¿ya? Profesora, ¿puede darse el caso en la cual el río no logre desembocar en el mar o en ninguna otra parte? Sí, ahorita te voy a explicar eso, ¿ya? En un instante te explico ello. Primero, conozcamos los elementos de una cuenca. En una cuenca vamos a encontrar que la formación de un efluente, ¿ves? Es muy distinto. Este efluente se forma mucho antes y la ramificación del delta se forma en la fase final. En el caso del río Rímac, por ejemplo, tenemos el río Rímac y la delimitación del río Rímac. Asimismo, tenemos la formación del río Blanco, por ejemplo, como uno de sus afluentes. Bueno, acá no se nota. Acá hay que hacer una corrección, una pequeña corrección. Oscilan, no, sí lo han resaltado, está bien. No lo notaba yo. Voy a acercarlo, ¿ya? Está muy finito el hilo. El río Blanco es un río afluente del río Rímac. Otro río afluente del río Rímac es el Santa Eulalia.
y otro río afluente es el Huaycoloro, que está por acá. El río Surco o canal de Surco, ya todavía siguen discutiendo, algunos le llaman río, otros le llaman canal, se encuentra un poco más abajo. Y ese canal de Surco, también llamado, que es un efluente del río Rímac, pasa por la zona de Santa Anita, por ejemplo. Ajá, por la zona de Santa Anita. Es que antes Lima era un lugar agrícola. Ujú. Claro, Rebeca. Antes Lima era una zona agrícola, entonces algunos le llaman Canal de Surco, vuelvo a repetirte, otros le llaman ya Río Surco, por eso se considera como un efluente del Rímac. Llevaba agua hacia esos sembríos presentes acá en la costa. En la actualidad ya no, pues en la actualidad ya no nos dedicamos a eso, más bien solamente se mantiene limpio para que no genere ningún desborde o ningún daño a la población. Entonces, el río Rímac, eso ya lo vamos a ver la próxima semana, nace en el Nevado Paca, ¿ya? Y transcurre por todo lo que nosotros conocemos como Lima Metropolitana. Desemboca en la zona del Callao. Tiene recorriendo la zona de Vitarte, el Rímac, Chaclacayo, Chosica, Ricardo Palma, Matucana, San Mateo, Santa Eulalia, San Pedro de las Casta, perdón, y entre otros. Parte de una cuenca tenemos, bueno, en este caso serían las partes altas, medias y bajas de una cuenca, ¿ya? Se dividen en 3 zonas la cuenca. La misma característica del curso, ¿no? Curso alto, curso medio y curso bajo. En las zonas altas tenemos la naciente, el origen también, la formación de algunas cascadas, ¿ya? Por las caídas de agua. Comienza a tener algunos afluentes y en esta zona trato de concentrar los llamados embalses. Curso medio, como tiene mayor caudal el río, puedo también seguir construyendo reservorios y también ya aprovecharlo para la agricultura en algunos espacios. Y ganadería, sobre todo ganadería. En el curso bajo sí voy a tener mayor aprovechamiento, eso va a ser el principal aprovechamiento de la agricultura y también para construcción de algunas edificaciones, ya sean construcción de industrias o construcción de viviendas. Vamos por acá. En la parte alta, entonces, en la zona de recepción de agua, suelen estar a más de 3.500 metros eléctricas. Eso permite la construcción de centrales hidroeléctricas. Eso toma en cuenta por la caída de las aguas todavía y la cantidad de agua que se presenta. La cuenca baja, ¿ya? La cuenca baja, el río ha perdido fuerza y ha generado depósitos, sedimentación, y estos sedimentos voy a aprovecharlo para el desarrollo de la agricultura, y también como es una zona baja, voy a aprovecharlo para construcción de ciudades, ¿no? Infraestructura y agricultura. Y también muy cerca de ella se encuentra la desembocadura. Ahora, acá vamos a ver 3 tipos de cuencas. Exorreica, cuando el río principal de una cuenca logra desembocar en el mar. Como el caso del río Rímac, sus aguas llegan al mar. Río Chillón, sus aguas llegan al mar. Río Lurín, sus aguas llegan al mar. Endorreica, cuenca endorreica, cuando las aguas del río logran desembocar en un lago o laguna, en este caso en el lago Titicaca, el río Suches, Ramis, río Coata y Lave. No vamos a ver la cuenca del Titicaca, pero en la CEPRES San Marcos suelen preguntar mucho de ello. Así que si te gusta revisar los materiales de la CEPRES San Marcos, no te vayas a sorprender en la hora que te estés revisando. ¿Ya? Y por último, tendríamos
de cuenca. A ver, un instante, chicos, por favor. Te había dicho hace un instante cuando iniciamos la clase, ¿ya? Que el manejo de cuenca implica usar los recursos dentro de esa unidad territorial de manera apropiada, tanto el agua como el suelo y como la parte faunística. Y claro, faunística y también la parte de flora. Cuando yo hablo de manejo de cuenca, ¿ya? Estoy haciendo un uso apropiado de todo el espacio. Mira las dos imágenes y compáralas. En la primera imagen, donde no existe un manejo de cuencas, las zonas inclinadas están totalmente expuestas a los suelos. ¿A quién? A las lluvias. ¿Ves? Mira, y la parte más alta, donde debería haber también árboles, han puesto a los ganados. Eso es malo. ¿Por qué? Porque estoy volviéndolos a estos suelos expuestos a las lluvias, al proceso de erosión. No solamente las lluvias, sino también a un proceso de deslizamiento, ¿sí o no? De los recursos. ¿Ves? Mira, todas estas zonas inclinadas, estas zonas más altas deberían ser aprovechadas para la siembra de plantas, de árboles, porque los árboles son los que le van a fijar el suelo y van a permitir que parte de esas aguas se filtre a la napa freática. Completa, tomar medidas muy estrictas para conservar o reducir la cobertura vegetal, ¿ya? Perdón, restituir, ya me parecía raro que dijera reducir, restituir la cobertura vegetal, en este caso sembrar arbolitos, concientizar a las personas en la siembra de arbolitos, sobre todo en las zonas aledañas a los ríos y en las zonas altas, porque son las zonas más propensas a un proceso de erosión y por ello también al deslizamiento, ¿no? Evitar que las personas contaminen. Seguro les ha pasado a aquellos que viven cerca o han caminado en algún momento cerca al río Rímac, al río Chillón, al río Lurín. Muchas de las personas en horas de la mañana limpiaban sus casas y mientras se dirigían a su trabajo llevaban su basurita en su bolsita, ¿no? Iban con su basura en la mano, llegaban al río y lo tiraban al río. ¿Bien? Hoy en día no puedo decir si eso sigue sucediendo, puesto que ya no transcurro por esas zonas, pero era parte de una visión diaria que tenía del río Rímac, en la zona de San Juan del Lurigancho, porque en esa zona por Puente Nuevo está el río Rímac y yo tenía que cruzar toda esa zona para ir a la sede de San Juan. Y eso era una de las típicas escenas que yo podía cruzarme todas las mañanas, ¿no? Y las personas no entienden que ese tipo de accionar altera, en este caso, el recurso hidrobiológico de las aguas, aparte de que contamina también a los suelos aledaños. Y al reducir los recursos hidrobiológicos, los animalitos que dependen de esos pececitos ya no van a poder sobrevivir. Uh-huh. Bien, y las aguas, claro, se vuelven menos aptas, pues. No me voy a estar bañando en las aguas del río Rímac, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a imaginar irme a la zona o a la altura del río Rímac, de la zona de San Martín, por ejemplo, tratar de bajar hacia el río Rímac y tratar de bañarme en esas aguas, o pasar una tarde con mi familia en esas aguas, porque está llena de contaminación, y no solamente por basura, sino por desechos tóxicos por parte de la industria. Participación de todos los involucrados, o sea, tanto de organismos, centros de organismos privados, como también de nosotros la población y asimismo también del Estado. Todos debemos participar en todas las edades, no solamente los niños, no solamente los jóvenes o no solamente los adultos, sino que todos en conjunto debemos ser informados y participar en todo esto. Una de las entidades directamente del Estado es ANA, la que se encarga de la conservación del recurso hídrico, como también de la conservación de las cuencas hidrográficas. Impacto humano en la cuenca. Hemos generado pues un impacto sobre todo medioambiental, ¿no? No solamente hablamos de una pérdida
los recursos hidrobiológicos o hídricos de nuestro territorio, de nuestra superficie, sino que el hecho de contaminar los ríos implica de que también ponga en riesgo el bienestar de mi población. El hecho de invadir y retirar a la naturaleza aledaña a los ríos y yo me ponga a vivir ahí, ha implicado de que yo esté expuesto a un desborde. Estoy también exponiendo a mi población a todo esto. Y un aspecto económico, porque yo no tengo también recursos que extraer de este río. Bien, entonces tenemos que tomar acciones para poder contrarrestar ello. Contaminación del agua, ya que se arroja, dice acá, basuras, y no es solamente la basura, también algunos han colocado hasta su desagüe hacia los ríos, ¿no? El río Chillón, en río Lurín, en río Rímac. Si tú te vas por todas esas, por la zona aledaña, el río Rímac, río Chillón, vas a notar que muchas casas han colocado su desagüe a este río. Dice, contaminación de sus aguas en el curso superior y medio de desagüe y de relaves mineros. Muy cerca al río Rímac, en la zona de Chosica, a lo alto de Chosica, perdón, existe un relave minero, que cuando se estaba dando el fenómeno del Niño, muchos están con temor a ese relave, porque estaba a punto de desbordarse y caer al río Rímac. Bueno, pues las autoridades nunca mencionan acerca de ello, pero lamentablemente este tipo de aguas con o ese tipo de sustancias químicas alteran tanto el pH como también alteran la composición del agua que se vuelve no apta para el consumo humano. El hecho de sacar los árboles que están al costado de los ríos también es algo negativo. ¿Por qué? Porque si saco los árboles que están al costado de los ríos comienzan a llevarse todos esos suelos. Así que el agua del río ya se vuelve, ya no es color cristalina tal vez, sino ya ahora es un color medio marrón por la cantidad de sedimentos que está acarreando. Eso pasaba durante el fenómeno del Niño, porque nos redujeron la distribución del agua acá en Lima Metropolitana, porque nuestro río traía muchos sedimentos. Al tener muchos sedimentos, el proceso de potabilización se vuelve más lento, porque tengo que esperar más tiempo para que los sedimentos caigan hacia los fondos. ¿Mm? Exacto, Lady. ¿Ya? En el caso de Madre de Dios, por ejemplo, también se vierte de relaves mineros, ¿no? Directamente. Sí. Eh, la agricultura también es un ente contaminante, ya que usa muchos insecticidas, herbicidas, y eso impacta pues al suelo. Y cuando llueve, la lluvia, al filtrarse también por el suelo, se lleva todos estos aditivos químicos que finalmente a veces llegan hasta el río. ¿Sí? La napa freática transporta también algunos sedimentos, algunas sustancias que finalmente llegan a desembocar en el río. Es una situación negativa. Mira acá los pececitos han fallecido por tantos aditivos químicos que se ha vertido al río. Bien chicos, entonces manejo de cuenca, cuando me digan manejo de cuenca implica hacer uso apropiado de los recursos, no solamente del agua, sino también del suelo, del medio ambiente, de la flora, de la fauna. Ya todo ello implica manejo de cuenca. No nos limitemos solamente al agua. Chicos, vamos a darnos entonces 5 minutos para poder revisar de manera rápida las preguntas. Los dulces representan aproximadamente el 3% de las aguas de la Tierra, tomando en cuenta, según su proporción, las dos fuentes de aguas dulces presentes en mayor porcentaje en nuestro planeta son. Ya, muy bien Ángel, muy bien Stephanie, Justo, Rebeca, Andrea, muy bien. Claro, sería la criosfera y la napa freática, ¿verdad? Son las mayores representaciones de agua dulce. Listo. 1, barco. Pantallazo, por favor. 3, 2, 1. Cambiamos.
Del total de las aguas dulces en el mundo, los glaciares y los casquetes polares abarcan el 69% en el Perú, en el país. Posee muchos glaciares que en los últimos años han manifestado un retroceso. Identifique la importancia de la conservación de los glaciares y luego marque la alternativa correcta. Muy bien, Stephanie. Muy bien, Ángel. Ya, acá en esta pregunta va a haber una modificación de la respuesta, porque tal y como estaba, no hubiera habido una respuesta práctica, ¿no? Tal y como está. Así que vamos a modificar, por eso la modificación acá en la parte inferior. Sí, no se preocupen, no se preocupen. Muy bien. Si por ahí quizás al no encontrar clave, muchos han optado por forzar alguna clave. Sí, válido, válido. A ver, lo que pasa es que son las principales fuentes de agua dulce, eso sí es verdad, ¿no? Ellos contienen o presentan la mayor cantidad de reserva de agua dulce. Así que la primera proposición es correcta. La segunda, sus deshielos se Es comprimirla erosionan y para forman usarla, así que quebradas. Eso no es tanto real, ya que para la formación de quebradas necesito mayor cantidad de agua y por un deshielo no voy a formar ello. Así que la 2 es falsa. ¿Sus aguas son exclusivamente oceánicas? También es falso, eso no hay duda. Y constituyen un regulador climático. Ah, eso también es correcto, ya lo habíamos visto en la teoría, ¿verdad? Así que la respuesta en todo caso sería la D. O podrían haber arreglado la B, creo, ¿no? Por ahí eliminabas la proposición 2 y solamente te quedabas con 1 y 4. Muy bien, Valeria, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. 3, 2, 1. El espacio geográfico delimitado por las partes altas en una montaña donde drena un río principal a sus afluentes hacia un colector común se conoce. Muy bien, Stephanie. Muy bien, Ángel. Muy bien, Rebeca. ¿Cómo se conoce? Claro, se conoce como una cuenca hidrográfica, ¿verdad? Claro. Ojo, ojo. Te estoy diciendo el espacio geográfico delimitado por las partes altas de una montaña en donde se drena un río principal y afluentes hacia un colector común. No te estoy preguntando cómo se denomina la línea imaginaria que limita a una cuenca hidrográfica. Así que cuidado ahí. Listo. La respuesta en todo caso de la pregunta 3 sería barco. Me están preguntando por el todo por si acaso. Cuidado. Pantallazo, por favor. 3, 2, 1. Vamos con la siguiente pregunta. El río Huaycolor es un pequeño río que entrega sus aguas al río Rímac y este finalmente se drena al Océano Pacífico. Por lo tanto, el río Huaycolor es un afluente del río Rímac. Perfecto. Ahí está. 4 casa. Muy bien. 3, 2, 1. Cambiamos. Pregunta 5. Con respecto a los ríos, ¿verdad? Colocar verdadero y falso. A ver, el curso es la distancia entre la naciente y la desembocadura. Sí, eso es correcto. Muy bien, Stephanie. La primera proposición sería correcta. La confluencia es un punto donde nace un río, eso es falso, ¿verdad? La confluencia es la unión de dos ríos principales. La divisoria de agua son concavidades por donde discurre un río, eso es falso. La divisoria de agua es la parte alta de una cuenca hidrográfica o donde nace el río, ¿no? Uy, no sale la... Vamos a ponerle ahí pausa. El río tributario es un río unido a una corriente del río principal. Eso también es correcto. Así que sería verdadero, falso, falso, verdadero.
La respuesta sería la A. Muy bien. Ajá, por ahí, a ver, Stephanie, Rebeca, Ángel. Ah, el enunciado 3. Ah, ya. ¿Se aclaró, Stephanie? ¿El enunciado 3? Ok, listo. Muy bien, Ángel. Muy bien. Nada, Stephanie. Vamos con la siguiente pregunta. 3, 2, 1. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, cuando un estudiante observa un mapa hidrográfico del departamento de Lima, se percata que al norte del río Mala se localiza el río Lurín y ambos ríos se forman independientemente, desembocarán en el Océano Pacífico. A pesar de que se forman independientemente, eh, desembocan en un mismo lugar, ¿ya? Eso no hay problema. Ante lo cual la pregunta, ¿qué provoca que estos ríos se junten entre sí, no? ¿Qué va a provocar que estos ríos se junten entre sí? Ah, perdón, que no se junten, ya me parecía raro. Que no se junten, perdón, no se junten. Gracias, Stephanie. Ya me parecía raro. Vamos acá. Que no se juntan entre sí. ¿Por qué no se pueden llegar a unir? ¿Qué necesitamos entonces? ¿Diferencia de caudal? No, ¿verdad? Necesito que alguien los separe. Y ese alguien puede ser un conjunto de montañas. Ajá, por eso. En este caso, la respuesta sería la C. Muy bien. Serían las montañas que actúan como divisorias. Ahí está, ¿ves? Perfecto. Las montañas actuando como divisorias, impidiendo que los ríos se unan. 6. Casa. Muy bien, Stephanie. Vamos a pasar a la siguiente pregunta ya, chicos, por cuestión de tiempo. 3, 2, 1. Pregunta 7. En la 7, tal y como estaba el enunciado, como que nos llevaba a una falsa respuesta, ¿ya? Porque había muchos supuestos. Así que se modificó el enunciado de la pregunta en la parte inferior, a la cual le hemos agregado, dice, a partir de las alternativas, o sea, de estas claves que me han mencionado, indique la actividad económica que afecta directamente a una cuenca hidrográfica. Sí, porque cuando a mí me dicen cuál es el tipo de actividad que afecta a una cuenca hidrográfica, se me pueden surgir muchas ideas. Pero si estamos limitando nuestras ideas a solamente estas alternativas, cambia la historia de la pregunta. Así que tomando en cuenta ello, la que afecta de manera inmediata, ¿listo? De manera inmediata es la extracción maderera. ¿Por qué? Porque los arbolitos generan estabilidad de los suelos y si no están los arbolitos, se produce un proceso de erosión, haciendo que los ríos acarreen los sedimentos de manera inmediata. Exacto. Navegación también genera contaminación a veces por los aditivos químicos que se liberan como el petróleo, a veces se derrama, puede ser algo negativo, ya, pero no siempre. La pesca artesanal, si alguna pesca con dinamita también podría ser, pero el poblador siempre suele utilizar sus redes, ¿no? El uso de recurso de agua en la irrigación de los campos de cultivo, ¿sí? Si por ahí llegase a ser un mal uso del recurso hídrico, ¿ya? Entonces, en cambio, de todas estas, la que tiene mayor impacto inmediato es la extracción maderera con la superficie terrestre, favoreciendo al proceso de erosión. ¿Sí? En realidad todas afectan, pero esta de manera inmediata. Exacto, Stephanie. Exacto, muy bien. Pantallazo, por favor. 3, 2, 1. Cambiamos. Preguntas 8. Dice, del gráfico a continuación indique las afirmaciones correctas. Este es el mismo gráfico, solamente que esto está a colores. A ver, veamos entonces cuál es la alternativa acá. Dice, la vertiente del Amazonas convierte al Perú en el país rico en agua. La vertiente del Amazonas, claro.
Recordemos que tiene una disponibilidad bastante elevada, un 97,27%, así que la primera proposición es correcta. La región natural con mayor población no dispone de mayor cantidad de agua. Eso también es correcto porque la vertiente que tiene mayor concentración poblacional tiene menor disponibilidad de agua según Ana. Ahí está. El mayor uso efectivo del agua se da en la vertiente del Amazonas, ¿no? El mayor uso efectivo del agua se da en la vertiente del Pacífico. Mira, ahí está, uso efectivo, 97%. Así que por ende es falso. La región natural hidrográfica con menor población contiene menor disponibilidad de agua. Claro, el Titicaca, por ejemplo, ¿no? Exacto, ellos tienen menor concentración poblacional y menor concentración de agua. La 8 sería C. Pantallazo, por favor. 3, 2, 9. Dice, el manejo de una cuenca implica acciones importantes como conservar o restituir la cobertura vegetal en toda la cuenca para controlar la erosión. Sí, ¿verdad? Evitar contaminación de las aguas porque implica serios problemas para la salud de las personas. De los bosques adyacentes a una cuenca para la práctica agrícola. No, ¿verdad? No hay que promover la deforestación porque la deforestación implica mayor facilidad de erosión. Así que la respuesta en la pregunta 9 sería dado. Perfecto. Ahí está, 9 dado. Pantallazo, por favor. Muy bien, Ángel. Bien, Stephanie. 3, 2, 1. Vamos con la siguiente pregunta. Dice marchas por la creciente aumento de desmonte de basuras en el río Chillón. A esto se suman el mínimo interés de las autoridades para tomar medidas inmediatas y frenar esta acción que enfrentan con la calidad de vida de la población, terrenos agrícolas, ecosistemas. Entre los principales pedidos de la población se encuentra la intervención de la Autoridad Nacional del Agua, conocida también como ANA. ¿Es viable y factible la participación de dicha institución? Dice ahí. ¿Tú qué crees? Claro, muy bien, Stephanie, muy bien, Ángel. Sí, sí es viable la participación de esta institución, ya que él es el encargado de realizar la investigación previa, ¿no? O sea, los estudios y los análisis acerca del proceso de contaminación o aprovechamiento de los recursos dentro de una unidad o cuenca hidrográfica. Muy bien, Rebeca. Así que la respuesta de la pregunta 10 sería avión. No impone multas por si acaso, ¿ya? Ella no lo hace, ella simplemente establece informes. Claro.